Puedes escuchar tu propio latido. Resuena contra las paredes de mármol más fuerte que los pasos detrás de ti. El velo azafrán se adhiere a tu rostro y a través de su tejido delgado ves la entrada adelante. No es el umbral de un lecho nupcial, sino algo completamente diferente. Algo que las mujeres de tu familia nunca nombraron en voz alta. Sientes como el aire frío del atrio penetra tu túnica ceremonial y comprendes con terrible claridad que todo lo que creías saber sobre el matrimonio era apenas la superficie de una verdad mucho más oscura. Esta noche no se trata de amor ni de unión. Se trata de transformación, de ruptura, de un sistema tan antiguo que nadie recuerda por qué comenzó, solo que debe continuar. Las antorchas proyectan sombras que parecen moverse con vida propia. Y en el centro de la habitación hay algo cubierto con una tela pesada, algo que todos evitan mirar directamente, pero que domina cada pensamiento, cada respiración, cada momento de terror silencioso. Antes de continuar, debo detenerme y decir que me asombra que una historia tan enterrada, tan deliberadamente borrada de la memoria, aún pueda alcanzar a personas en todo el mundo hoy. Si estás viendo esto desde otro continente, desde otro siglo de pensamiento, deja un comentario porque creo que entenderás por qué esto importa al final. Lo que estás a punto de descubrir no es ficción ni exageración. Es la realidad documentada de cientos de miles de mujeres romanas, cuyas experiencias fueron cuidadosamente registradas por médicos, abogados y sacerdotes, pero luego sistemáticamente olvidadas, porque la verdad era demasiado incómoda para que la historia la preservara. Este no es un cuento de terror inventado para entretenimiento. Es arqueología emocional, la excavación de un trauma colectivo que una civilización entera conspiró para ocultar. Si quieres escuchar esta historia completa, si quieres descubrir las verdades que la historia decidió ocultar, suscríbete ahora a este canal, porque después de hoy nunca volverás a ver la historia de la misma manera. Esto no es solo un video, es devolver la voz a quienes fueron silenciados hace miles de años. Presiona el botón de suscripción y acompáñame cada semana en la búsqueda de los secretos que el mundo intentó borrar. El imperio en su apogeo, el año 89 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. Roma se encuentra en la cumbre absoluta de su poder, con acueductos que se extienden a través de provincias enteras, llevando agua fresca a millones de personas. Las bibliotecas contienen la sabiduría acumulada de civilizaciones conquistadas, y el sistema legal es tan intrincado que estudiosos lo analizarán durante milenios. Esta es una sociedad que se enorgullece del orden, de la razón, de la documentación cuidadosa de cada transacción y cada rito de paso. Los filósofos debaten en los foros públicos. Los ingenieros diseñan maravillas arquitectónicas que desafían las leyes de la física, y los poetas crean obras maestras que sobrevivirán a imperios. En las calles de Roma, comerciantes de todo el mundo conocido venden especias de India, seda de China, marfil de África. La paz romana, la famosa Pax Romana, ha traído prosperidad sin precedentes. Las leyes protegen la propiedad, regulan el comercio, garantizan contratos y definen con precisión cada aspecto de la vida civil. Sin embargo, dentro de la casa de Marco Petronio Rufo, un comerciante de granos de linaje respetable, está ocurriendo algo que nunca aparecerá en ninguna inscripción pública, algo que cientos de miles de novias romanas experimentaron, pero que la historia pasaría siglos intentando olvidar. La paradoja es casi insoportable. ¿Cómo pudo la misma cultura que nos dio la filosofía estoica, la ingeniería hidráulica y el derecho civil también crear una noche de bodas que requería testigos médicos, verificación legal y un ritual tan perturbador que incluso los escritores antiguos luchaban por describirlo claramente? La respuesta no yace en la barbarie ni en la ignorancia, sino en algo mucho más complejo y escalofriante. Yace en un sistema de control tan normalizado, tan integrado en cada aspecto de la sociedad, que cuestionarlo era literalmente impensable para la mayoría de las personas que lo perpetuaban. La llegada de Flavia tiene 18 años, y hasta esta mañana creía comprender qué significaba el matrimonio. La ceremonia pública había sido hermosa, casi reconfortante en su familiaridad. El velo naranja, las trenzas rituales, los testigos sonriendo mientras las nueces se esparcían a sus pies para simbolizar fertilidad. Su padre había firmado el contrato ante un escriba público, los documentos sellados con cera y witnessed por hombres de alta posición. Los sacerdotes habían declarado los augurios favorables después de examinar las entrañas de una oveja sacrificada. Todo había seguido el orden apropiado,
la secuencia respetable que cada familia romana reconocía como correcta y tradicional. Había música en las calles mientras el cortejo nupcial se movía de la casa de su padre a la de su nuevo esposo. Niños corrían junto a la procesión, recogiendo las nueces y dulces que se arrojaban. Mujeres mayores llamaban bendiciones desde sus ventanas. Todo era color, celebración, alegría pública. Pero ahora, mientras la pesada puerta se cierra detrás de ella y ve las figuras esperando en el atrio tenuemente iluminado, Flavia comprende que la verdadera ceremonia apenas está comenzando y esta no tiene un guión que le permitieran leer de antemano. Su madre la había abrazado esa mañana con una intensidad que parecía inapropiada para la ocasión alegre. Había lágrimas en sus ojos, pero Flavia había asumido que eran lágrimas de madre perdiendo a su hija. Solo ahora, viendo la configuración de la habitación ante ella, Flavia entiende que las lágrimas de su madre no eran por pérdida sino por memoria. Su madre estaba recordando su propia noche de bodas 30 años atrás, reviviendo un trauma que nunca pudo nombrar, sabiendo que la historia estaba a punto de repetirse y siendo completamente impotente para detenerla. El atrio de los testigos. El atrio es más grande de lo que Flavia esperaba y mucho más lleno de gente. Había imaginado privacidad, quizás un momento tranquilo con su nuevo esposo para aliviar la extrañeza de repentinamente compartir una vida con un hombre que había conocido solo 3 veces bajo supervisión estricta. En cambio, 7 personas están dispuestas alrededor de la habitación como piezas en un tablero de juego, cada una cumpliendo una función específica en un ritual que precede la memoria de cualquiera sobre su origen. A su derecha está la pronuba, la matrona asignada para guiar a las novias a través de los ritos sagrados. Su rostro no muestra ni amabilidad ni crueldad, solo la paciencia curtida de alguien que ha presenciado esta escena docenas, quizás cientos de veces. Usa túnicas oscuras y mantiene sus manos entrelazadas a la altura de su cintura con formalidad ritual. A su lado, un sacerdote murmura oraciones en latín arcaico, palabras tan antiguas que su significado se han calcificado en pura tradición, sonidos que se repiten sin que nadie realmente comprenda su significado original. En la esquina, 3 mujeres esclavizadas esperan con jarras de cerámica y telas de lino dobladas. Sus ojos están bajos, han aprendido a verlo todo mientras son vistas como nada, su presencia esencial pero su humanidad negada. Contra la pared del fondo está sentado un hombre que Flavia no reconoce, mayor, con una bolsa de cuero descansando a sus pies. Su presencia hace que su piel se erice con inquietud. Aprenderá pronto que es un médico, aunque su papel esta noche no tiene nada que ver con curar. Está aquí para documentar, para verificar, para servir como instrumento de la ley en lugar de la medicina. Su mirada cuando se posa en ella no es cruel, es peor que eso. Es neutral, profesional, la mirada de alguien evaluando ganado o verificando la calidad de grano importado. Es la mirada de un hombre que ha reducido su cuerpo a una serie de características medibles, documentables, legalmente significativas. Pero lo que más intensamente atrae la atención de Flavia es el objeto en el centro de la habitación, cubierto por una tela pesada que llega casi hasta el suelo. Su forma es irregular, demasiado alta para ser mueble, demasiado deliberada en su colocación para ser accidental. Nadie lo ha mencionado, nadie lo mira directamente. Sin embargo, cada persona en el atrio está posicionada en relación con él, como si toda la habitación hubiera sido arreglada alrededor de esta única cosa oculta. La tensión en el aire es palpable, un peso invisible que presiona sobre los hombros de Flavia y hace que su respiración se vuelva superficial y rápida. El dios innombrable, la pronuba, da un paso adelante y toma las manos de Flavia. Su agarre es firme, casi reconfortante, excepto por la certeza absoluta que transmite. Esto sucederá. La resistencia no es una posibilidad que exista dentro del universo de opciones disponibles. El ritual reconoce que has entrado en la casa de tu esposo, dice la pronuba, su voz llevando el peso de liturgia memorizada. Los dioses deben bendecir esta unión. Los ancestros deben presenciar tu pasaje de hija a esposa. Lo que sigue se ha hecho desde la fundación de Roma. Es sagrado, es ley, es el fundamento de la familia y el Estado. Flavia quiere preguntar qué exactamente seguirá, pero su garganta se ha cerrado. Mira hacia Marco, su nuevo esposo, parado cerca de la entrada. Se ve pálido, nervioso, no con anticipación sino con algo más cercano al pavor. Por un breve momento, sus ojos se encuentran, y ella ve en su rostro la verdad incómoda. Él tampoco quiere estar aquí. Está tan atrapado por la expectativa como ella, aunque su jaula tiene dimensiones diferentes. La pronuba suelta las manos de Flavia y hace un gesto hacia el objeto cubierto. La habitación cae en un silencio tan completo que Flavia puede escuchar las lámparas de aceite parpadeando.
Primero debes saludar a Mutinus Tutunus, dice la pronuba, y hay algo en su voz ahora, no exactamente reverencia, sino una pronunciación cuidadosa como si hablar el nombre requiriera precisión. Él es el Dios de los comienzos conyugales. Sin su bendición, ningún matrimonio puede ser apropiadamente consumado. Sin su preparación, una esposa no puede cumplir sus deberes. Flavia ha escuchado susurros de este nombre antes. Una vez en la boda de una prima lejana, escuchó a dos mujeres mayores mencionar al dios del umbral antes de caer abruptamente en silencio cuando notaron que las niñas estaban escuchando cerca. Otra vez, su madre había comenzado a explicar algo sobre los antiguos ritos antes de que su voz se desvaneciera en una advertencia sin terminar. Cuando llegue tu momento, entenderás que algunas tradiciones no son tradiciones en absoluto. Simplemente son lo que sucede. Ahora, mientras la pronuba camina hacia la forma cubierta, Flavia entiende con claridad nauseabunda que las lágrimas de su madre esta mañana no eran sobre perder a una hija. Eran sobre recordar su propia noche de bodas 30 años antes, sobre saber que la historia estaba a punto de repetirse y ser impotente para detenerla. La pronuba agarra el borde de la tela y por un momento que se estira imposiblemente largo, nada se mueve, luego tira de la cubierta. La figura de madera se alza casi a la altura del pecho, tallada en madera oscura pulida que brilla en la luz de las lámparas. Su forma es inconfundible, exagerada, deliberada, imposible de malinterpretar. No es una estatua decorativa, no es una representación simbólica. Es un falo, masivo y erguido, tallado con precisión anatómica y montado sobre una base de madera. La artesanía es excelente. Alguien pasó tiempo considerable asegurándose de que cada detalle fuera preciso, que las proporciones no fueran meramente sugestivas, sino explícitas. Las fuentes que Roma quiso borrar, Mutinus Tutunus, el dios cuya existencia los romanos reconocían, pero rara vez representaban en espacios públicos. El dios cuyo culto incomodaba incluso a eruditos paganos. Siglos después, San Agustín escribirá sobre este ritual con tal furia que apenas puede forzarse a describirlo. ¿Puede imaginarse algo más obsceno que tal adoración? Sería mejor adorar esa parte vergonzosa del cuerpo mismo que adorar a tal dios. Otros escritores cristianos mencionarán la práctica en términos velados: la presentación indecente, el rito preliminar, la violación preparatoria. Sus evasiones son más reveladoras que cualquier relato directo. Pero las fuentes romanas, las escritas antes de que el cristianismo impusiera sus propios silencios, son más directas. Varrón, el erudito anticuario, menciona que las novias eran sentadas sobre el símbolo de Mutinus Tutunus. Arnovio describe a mujeres jóvenes siendo traídas ante el dios bajo los ojos de sus esposos y familias. Lactancio escribe sobre el asiento de la vergüenza que las nuevas esposas debían ocupar antes de que el matrimonio pudiera proceder. Los historiadores modernos han intentado suavizar estos relatos, sugiriendo que el ritual era meramente simbólico, un toque breve, un asentamiento ceremonial, una costumbre embarazosa pero en última instancia inofensiva. Pero las fuentes antiguas no apoyan esa interpretación cómoda. Hablan de preparación, de iniciación, de la novia, siendo abierta para recibir a su esposo. Las palabras son clínicas, médicas, transaccionales. Describen un procedimiento, no un símbolo. Los textos legales romanos son aún más reveladores. Hablan de la necessitas inspectionis, la necesidad de inspección. Mencionan la preparatio corporis, la preparación del cuerpo. Detallan los roles de testigos, el requisito de documentación médica, la secuencia legal de verificaciones que transformaban una noche de bodas en un proceso administrativo tan meticuloso como la transferencia de propiedad. La preparación parada ante el dios de madera. Flavia siente algo fundamental cambiar dentro de su comprensión del mundo. Esto no se trata de religión, esto se trata de control, de enseñarle desde el primer momento de su matrimonio que su cuerpo ya no es completamente suyo, que la privacidad es un privilegio que ha perdido, que los testigos, los extraños y la tradición misma tienen más derechos sobre su carne que ella. La pronuba se posiciona detrás de Flavia, colocando ambas manos sobre los hombros de la joven. Su voz baja a algo más suave, casi maternal, lo que de alguna manera empeora todo. Debes acercarte al Dios, debes presentarte ante Él. Así es como las esposas son preparadas, así es como las niñas se convierten en mujeres que pueden servir apropiadamente a sus esposos y dar hijos a Roma. Las piernas de Flavia se sienten como agua. Intenta retroceder, pero el agarre de la pronuba se aprieta, no violentamente, pero con firmeza absoluta. Marco hace un pequeño sonido desde el otro lado de la habitación, algo entre una tos y una protesta, pero no se mueve.
El médico ajusta su posición ligeramente, buscando un ángulo para una vista más clara. El sacerdote continúa su oración monótona. Las mujeres esclavizadas permanecen inmóviles, sus rostros cuidadosamente en blanco. Lo que sucede a continuación se desarrolla con la terrible eficiencia del ritual. La pronuba guía a Flavia hacia adelante, paso a paso, murmurando instrucciones que son tanto precisas como eufemísticas. No hay violencia evidente, no hay gritos, no hay fuerza física más allá de la presión constante e inquebrantable de la expectativa. Pero Flavia se siente violada antes de que alguien siquiera la haya tocado. Violada por los ojos que miran, por el procedimiento mismo, por la realización de que este momento fue diseñado hace siglos específicamente para romper algo dentro del espíritu de una joven antes de que su matrimonio siquiera comience. El dios de madera es suave, pulido por los cuerpos de incontables novias antes que ella. Mientras la pronuba la posiciona, ajustando su postura con la competencia casual de alguien que ha hecho esto cientos de veces, la mente de Flavia se fractura. Parte de ella permanece presente, soportando. Otra parte se eleva hacia arriba, separándose, buscando desesperadamente distancia de lo que está sucediendo al cuerpo debajo. Los testigos no apartan la mirada. Ese es el punto. Su presencia transforma esto de una humillación privada en un acto legal, un componente verificable del contrato matrimonial. Están aquí para confirmar que el ritual se completó apropiadamente, que la novia fue preparada según la tradición, que ningún paso en la secuencia antigua fue omitido. El tiempo se vuelve imposible de medir. Las lámparas parpadean, el humo de incienso se espesa. Flavia escucha su propia respiración, irregular y rápida, y debajo de ella el murmullo bajo de la oración del sacerdote. Una oración que coloca aprobación divina sobre un acto diseñado por hombres para asegurar la sumisión completa de una esposa desde el principio mismo. La verificación médica cuando la pronuba finalmente retrocede y declara el primer rito completo. Las piernas de Flavia casi ceden, pero no hay tiempo para recuperarse. Las mujeres esclavizadas avanzan inmediatamente con sus jarras de agua perfumada, lavándola cuidadosamente, eficientemente, como si intentaran borrar el contacto físico sin reconocer lo que acaba de ocurrir. El agua está tibia y huele a rosas, un toque elegante que se siente obsceno en su suavidad. El médico se levanta de su esquina. Este es su momento. Antes de los días de boda, había examinado a Flavia en la casa de su padre, una inspección médica requerida por ley para verificar su estado, para documentar la condición de su cuerpo para el contrato matrimonial. Había sido humillante entonces. Ahora, después del ritual con Mutinus Tutunus, conduce un segundo examen. Está verificando cambios, comparando sus notas anteriores, verificando que el ritual haya tenido su efecto previsto. Sus manos son clínicas, sus preguntas directas. No es cruel. Simplemente está haciendo su trabajo, tratando el cuerpo de Flavia como un texto para ser leído, un documento para ser comparado contra una versión anterior. Para él, esto no es diferente que inspeccionar un envío de grano o verificar la autenticidad de un contrato. La precisión importa. La ley requiere prueba. Cuando termina, asiente a la pronuba y hace una nota en una tablilla de cera. La primera fase está completa. La novia ha sido examinada, ritualizada y preparada. Ahora puede proceder la consumación real, pero tampoco será privada. Los textos legales romanos son explícitos sobre esto. El Digesto, la gran compilación de ley romana, contiene secciones enteras sobre matrimonio que detallan los requisitos de testigos. Ulpiano, uno de los más grandes juristas romanos, escribe que el matrimonio debe ser probado no solo por contrato, sino por consumación verificada. Otros juristas debaten los detalles técnicos. ¿Cuántos testigos son suficientes? ¿Qué constituye verificación adecuada? ¿Puede la evidencia médica sola ser suficiente o debe haber testigos oculares directos? La cámara nupcial, la cámara preparada para el lecho matrimonial, no es un refugio, es otro escenario. La puerta permanece abierta por ley, por costumbre, debe permanecer abierta toda la noche. La cama está posicionada de modo que cualquiera parado en el pasillo tenga una vista clara. Las lámparas están dispuestas para prevenir que las sombras oscurezcan lo que necesita ser presenciado. Marco entra a la habitación después de Flavia, su rostro tenso. No es un hombre cruel, pero esta noche no es realmente un hombre en absoluto. Es un actor en un ritual más antiguo que el abuelo de su abuelo, y su actuación está siendo juzgada por personas que recordarán cualquier falla. Su masculinidad misma está en juicio. La pronuba toma su posición en la entrada, parada perfectamente quieta, un centinela asegurándose de que todo proceda correctamente.
Los testigos permanecen en el pasillo, su presencia anunciada por el ocasional arrastre de pies, el carraspeo de una garganta. No necesitan ver cada momento, solo lo suficiente para verificar que la consumación ha ocurrido según los requisitos de la ley romana. Lo que sigue no es intimidad, es cumplimiento. Es cumplimiento. Marco se mueve torpemente, cargado por ansiedad de desempeño y el peso de ojos que observan. Flavia yace quieta, su mente tan lejos como puede empujarla, esa extraña distancia disociativa creciendo más amplia con cada momento. Siente su cuerpo respondiendo a un toque que no quiere, reaccionando de maneras que no tienen nada que ver con deseo y todo que ver con reflejo biológico. La traición de su propia carne es quizás la parte más cruel de todas. La pronuba ocasionalmente ofrece un comentario desde la entrada, breves correcciones formularias como un director ajustando una escena. El médico espera cerca, listo para su tercer y último examen, una vez que el acto esté completo. No hay ternura aquí, no hay afecto susurrado, no hay descubrimiento de otra persona. Solo está la maquinaria rechinante de la tradición, convirtiendo a dos seres humanos en instrumentos legales. Cuando Marco finalmente se retira, su alivio es palpable. Ha cumplido su deber. Ha actuado adecuadamente bajo observación. Cualquier otra cosa que el matrimonio pueda convertirse, esta primera noche ahora es sobrevivible para él. No encuentra los ojos de Flavia mientras se levanta, ajustando su túnica. No hay nada que decir. Cualquier palabra solo expondría la fealdad de lo que ambos acaban de soportar. El médico regresa. Su tercer examen es breve, justo lo suficiente para documentar la finalización de la consumación, para confirmar que el matrimonio es legalmente vinculante en todos los sentidos. Hace sus notas finales en la tablilla de cera y con ese gesto administrativo la transformación de Flavia está completa. Ahora es una esposa romana. El contrato ha sido cumplido. La ley está satisfecha. El silencio del amanecer en el silencio creciente de las primeras horas de la mañana, Flavia yace sola en la cama nupcial mientras Marco se retira a otra habitación. Los testigos se han dispersado. Las mujeres esclavizadas han limpiado y partido. La pronuba ha ofrecido una bendición final y se ha ido. Incluso el médico ha recogido sus instrumentos y desaparecido en la noche. Solo Flavia permanece mirando al techo, sintiendo la grieta profunda que se ha abierto dentro de ella. No es daño físico. Los romanos eran demasiado practicados en este ritual para dejar heridas obvias. Es algo más, algo que no tiene nombre en latín ni en ningún otro idioma. Es el conocimiento de que su cuerpo ha sido presenciado, catalogado, verificado y aprobado por extraños. Que su consentimiento nunca fue parte de la ecuación. Que la hermosa ceremonia pública hoy más temprano era solo decoración. Tela bonita drapeada sobre una transacción en carne humana. Entiende ahora por qué su madre lloró. Por qué las mujeres mayores guardaban silencio cuando la conversación sobre bodas se volvía demasiado detallada. El silencio nunca fue protección. Era la única herencia que las mujeres romanas podían transmitir. El conocimiento de que algunas verdades estaban demasiado incrustadas en la sociedad para combatirlas, demasiado dolorosas para nombrarlas sin romperse. Hay una literatura completa de este silencio. Cartas entre mujeres romanas que sobreviven en fragmentos papirosos de Egipto a veces contienen referencias veladas. Una madre escribiendo a su hija recién casada recuerda que lo que soportaste es lo que todas hemos soportado. Otra carta: el primer año es el más difícil, no porque el matrimonio mejore, sino porque aprendes a llevar el peso. Estas cartas son raras porque la mayoría fueron destruidas. Las familias no las preservaban. No eran el tipo de correspondencia que se guardaba en archivos familiares o se copiaba para la posteridad. El sistema de control, lo que Flavia no puede saber, yaciendo en la pálida luz de la mañana, es que lo que ha soportado un día desaparecerá de la historia. Mientras el cristianismo se extiende por el imperio, las ideas de privacidad corporal y santidad marital harán estos ritos imposibles de defender. Las estatuas serán enterradas, las leyes silenciosamente removidas, los exámenes condenados como obscenos. En generaciones, todo el sistema será desmantelado y olvidado. Roma se enseñará a sí misma una historia más gentil, bodas elegantes, canciones alegres, velos azafrán. Los elementos más oscuros sobrevivirán solo como condenas vagas en sermones cristianos, demasiado incómodos para describir en detalle. Todo lo que queda son fragmentos, frases legales sobre ritos preliminares, referencias médicas a preparación marital, sermones furiosos y dioses de madera enterrados que nadie pudo destruir completamente.
De estos restos, intentamos reconstruir la experiencia humana real desde el lenguaje administrativo. Pero antes de que llegue ese olvido, el sistema funcionará con perfecta eficiencia durante siglos más. Cada noche, en algún lugar del imperio, otra joven experimentará lo que Flavia ha experimentado. En casas ricas y pobres, en la ciudad y el campo, en cada provincia desde Britania hasta Siria. El mismo ritual se repetirá con variaciones menores. La estructura básica nunca cambia porque está codificada en ley, reforzada por costumbre, santificada por religión y justificada por la necesidad social. Los romanos desarrollaron argumentos elaborados para defender el sistema. Los filósofos escribían que la verificación pública protegía a ambos cónyuges de acusaciones falsas. Los abogados argumentaban que la documentación médica prevenía disputas sobre legitimidad de herencia. Los sacerdotes sostenían que los dioses requerían testigos apropiados para todos los ritos de transición importantes. Cada explicación contenía una fracción de verdad, pero juntas oscurecían la realidad más simple. El sistema existía para establecer control masculino sobre los cuerpos femeninos desde el momento exacto en que el matrimonio comenzaba. Las voces olvidadas. Flavia vivió 42 años más. Su lápida la elogió como esposa modelo, madre de 4 hijos, ejemplo de virtud romana. Pero su vida interior nunca fue registrada. Ese silencio, no escrito, no desafiado, es el mayor éxito del sistema. Porque el silencio no deja evidencia, solo una historia más limpia para que la historia la recuerde. No sabemos si Flavia alguna vez habló con sus hijas sobre su noche de bodas. No sabemos si encontró formas de resistencia pequeña dentro de su matrimonio o si simplemente aceptó su papel con la resignación que la sociedad esperaba. No sabemos si Marco alguna vez se disculpó por esa noche o si ambos simplemente acordaron silenciosamente nunca mencionarla de nuevo. Los registros históricos nos dicen que tuvo propiedades a su nombre en su edad posterior, una señal de riqueza e independencia relativa. Sabemos que sobrevivió a Marco por 6 años y administró sus propios asuntos legales. Pero estos hechos externos nos dicen nada sobre la persona interior que fue moldeada por esa primera noche traumática. Hay otros silencios igual de reveladores. Los poetas romanos escribieron extensamente sobre amor, deseo y matrimonio, pero casi nunca mencionaron la noche de bodas en detalle. Ovidio, quien escribió guías explícitas sobre seducción y técnica sexual, no dice nada sobre los rituales de verificación. Catulo, quien celebró su propia boda en verso erótico, omite toda referencia a testigos o exámenes. Este silencio poético es significativo. Sugiere que incluso los hombres que se beneficiaban del sistema encontraban sus mecánicas demasiado crudas para romantizar. Los propios escritores romanos parecen haber sentido que había algo profundamente inquietante en el corazón de su cultura matrimonial, algo que no podía ser embellecido en lenguaje lírico, sin exponer su naturaleza violenta. La difusión del trauma, el trauma de Flavia, no existió aisladamente. Se ramificó hacia afuera, dando forma a cada aspecto de su vida matrimonial. Los primeros meses fueron particularmente difíciles. Cada acercamiento de Marco en el dormitorio traía de vuelta la memoria de esa primera noche, la sensación de ser observada, catalogada, verificada. Con el tiempo desarrolló estrategias de supervivencia. Aprendió a separar su mente de su cuerpo durante la intimidad, a existir en 2 planos simultáneos. Aprendió qué expresiones faciales se esperaban de ella, qué silencios eran aceptables y cuáles invitarían preguntas. Aprendió a llevar su trauma como una prenda interior, invisible para extraños, pero constantemente presente contra su piel. Cuando quedó embarazada por primera vez, 7 meses después de la boda, sintió una mezcla compleja de emociones. El embarazo era prueba de que había cumplido su función, que el ritual había servido su propósito, pero también significaba que su cuerpo nuevamente se convertiría en objeto de escrutinio médico, examen público y verificación legal. El parto trajo su propio conjunto de traumas. El médico que la había examinado en su noche de bodas fue llamado nuevamente, esta vez para supervisar el nacimiento. Verlo trajo de vuelta cada detalle de esa noche con claridad brutal. Durante el parto, estaba rodeada nuevamente de testigos. La pronuba regresó para asegurar que el proceso procediera apropiadamente. Las mujeres de la familia se reunieron para ofrecer consejo y observar el nacimiento del heredero. Flavia dio a luz a su primer hijo bajo los ojos de la misma audiencia que había presenciado su noche de bodas. El patrón se repitió. Su cuerpo nunca fue completamente suyo. Cuando sus propias hijas alcanzaron edad de casarse, Flavia enfrentó una crisis moral devastadora. Sabía lo que les esperaba. Podía recordar cada detalle de su propia experiencia con claridad dolorosa. ¿Pero qué podía hacer?
Advertirles sería prepararlas para trauma sin ofrecerles forma de evitarlo. El silencio parecía cruel, pero hablar parecía más cruel aún. El colapso del sistema, el cambio llegó lentamente, luego de repente. A medida que el cristianismo ganó influencia en el imperio durante los siglos III y IV, nuevas ideas sobre el cuerpo, el matrimonio y la santidad comenzaron a desafiar las prácticas romanas tradicionales. Los primeros escritores cristianos atacaron los rituales paganos con particular vehemencia. San Agustín, escribiendo en el año 400 después de Cristo, dedicó páginas enteras de la ciudad de Dios a denunciar el culto a Mutinus Tutunus. Su lenguaje era tan furioso que apenas podía controlarse. Describió el ritual como la abominación suprema, una perversión de todo lo sagrado, una prueba de la depravación moral del paganismo. Otros padres de la Iglesia siguieron. Arnovio escribió que el ritual convertía el matrimonio mismo en prostitución. Lactancio lo llamó el crimen más vergonzoso cometido bajo pretexto de religión. Tertuliano argumentó que ninguna sociedad que tratara a las novias de esta manera podía llamarse civilizada. Estos escritos tuvieron efecto. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio bajo Constantino, nuevas leyes comenzaron a reformar las prácticas matrimoniales. Una ley del año 330 prohibió la presencia de testigos no familiares en las cámaras nupciales. Otra ley del 350 eliminó el requisito de verificación médica de la consumación. Para el año 400, el culto a Mutinus Tutunus había sido oficialmente prohibido, sus estatuas ordenadas, destruidas o enterradas. Pero la reforma legal fue solo superficie. Las actitudes cambiaron más lentamente. Muchas familias romanas continuaron los viejos rituales en privado durante generaciones después de que fueran oficialmente prohibidos. Se convirtieron en secretos familiares, tradiciones clandestinas transmitidas silenciosamente. Un manual de confesión cristiano del siglo V enumera entre los pecados que el sacerdote debe preguntar si la familia de la novia realizó los antiguos ritos paganos en la noche de bodas. La inclusión sugiere que la práctica todavía era lo suficientemente común como para requerir indagación específica. Para el año 500, el sistema había colapsado en su mayoría. Las estatuas de Mutinus Tutunus fueron enterradas en pozos o destruidas completamente. Los manuales médicos dejaron de incluir secciones sobre exámenes de verificación marital. Los textos legales fueron revisados para eliminar referencias a requisitos de testigos. Una generación creció sin conocimiento directo de cómo habían sido las cosas. Sus abuelos recordaban, pero guardaron silencio, avergonzados ahora de prácticas que una vez habían considerado normales y necesarias. El entierro de la memoria y el olvido fue deliberado y sistemático. La Iglesia cristiana, ahora dominante, tenía fuertes razones para suprimir la memoria de los rituales paganos. Estas prácticas eran armas de propaganda perfectas, prueba de la superioridad moral del cristianismo sobre el paganismo, pero documentarlas en detalle planteaba peligros. Descripciones demasiado explícitas podían corromper a los lectores o incluso despertar curiosidad sobre las viejas costumbres. Entonces los escritores cristianos adoptaron una estrategia de condena velada. Mencionaban los rituales en términos lo suficientemente claros para comunicar horror, pero lo suficientemente vagos para prevenir comprensión completa. Esta solución intermedia creó el patrón de silencio que domina las fuentes históricas. Tenemos denuncias furiosas, pero pocas descripciones detalladas. Tenemos referencias legales a procedimientos que ya nos explican. Tenemos fragmentos arqueológicos, estatuas enterradas y dispositivos cuyo propósito debe inferirse del contexto. De estos fragmentos, los historiadores modernos han tenido que reconstruir lo que realmente sucedió en las noches de bodas romanas. El proceso ha sido controversial. Algunos historiadores argumentan que los escritores cristianos exageraron las prácticas paganas para propósitos propagandísticos. Otros sostienen que los rituales eran realmente tan perturbadores como las fuentes sugieren. La verdad probablemente yace en algún punto intermedio. Los rituales eran reales, ampliamente practicados y traumáticos para muchas mujeres, pero también variaban por región, clase social y periodo de tiempo. Una novia de familia aristocrática en Roma puede haber experimentado un ritual muy diferente que una novia campesina en Galia o una novia de la clase mercantil en Egipto. El sistema era lo suficientemente flexible para adaptarse a circunstancias locales, mientras mantenía sus funciones esenciales de control y verificación. Lo que no puede disputarse es que el sistema existió,
que afectó a cientos de miles de mujeres y que la sociedad romana hizo todo lo posible para olvidarlo una vez que nuevos valores hicieron su continuación imposible. Legado y lecciones hoy. Más de 1600 años después del colapso del sistema, sus ecos todavía resuenan. La idea de que el matrimonio requiere verificación pública de consumación persistió en varias formas a lo largo de la historia europea. Las familias reales a menudo requerían testigos en las noches de bodas para asegurar la legitimidad de herederos. Las comunidades medievales a veces exigían prueba física de virginidad antes del matrimonio. Incluso en tiempos modernos, algunas culturas mantienen prácticas que ecoan los antiguos rituales romanos. La persistencia sugiere que el impulso subyacente, el deseo de controlar la sexualidad femenina a través de verificación y documentación, es más profundo que cualquier cultura particular. Es un patrón que reaparece en diferentes formas a través de sociedades y siglos. La historia de Flavia y las cientos de miles, como ella nos enseña verdades incómodas sobre cómo el trauma puede ser normalizado, cómo sistemas de control pueden ser justificados a través de ley, religión y costumbre hasta que se vuelven invisibles para quienes los mantienen. Nos enseña que el silencio es una forma de violencia, que olvidar es una elección política y que las historias que las sociedades se cuentan sobre sí mismas a menudo ocultan realidades más oscuras. Nos recuerda que el progreso no es lineal ni permanente, que prácticas que hoy parecen inconcebibles una vez fueron aceptadas como normales y necesarias. Y nos desafía a examinar nuestras propias sociedades, preguntando qué sistemas de control operan tan suavemente que se han vuelto invisibles, qué traumas están siendo normalizados, qué silencios estamos manteniendo. La noche de bodas de Flavia fue diseñada para romper su espíritu, para enseñarle que su cuerpo era propiedad legal, que su privacidad era un privilegio que podía ser revocado, que su consentimiento era irrelevante para las transacciones más importantes de su vida. En esto, el sistema tuvo éxito, pero también falló de manera que sus arquitectos nunca anticiparon, porque el mismo trauma que quebró a mujeres individuales creó solidaridades ocultas entre ellas. Conclusión parada en el umbral de la historia. Mirando hacia atrás, a través de casi 2000 años, podemos ver ahora lo que Flavia no pudo ver mientras yacía en ese lecho matrimonial en el año 89 después de Cristo. Podemos ver que su experiencia, aunque profundamente personal, era parte de un sistema masivo de control que afectaba a cada nivel de la sociedad romana. Podemos ver cómo ese sistema fue cuidadosamente construido a través de ley, reforzado a través de religión, normalizado a través de costumbre y luego sistemáticamente olvidado cuando nuevos valores lo hicieron insostenible. Podemos ver los silencios que las mujeres romanas mantuvieron, no por cobardía, sino porque el silencio era su única herencia, la única protección que podían ofrecer a sus hijas en un mundo donde la verdad desnuda era demasiado dolorosa para soportar. Podemos ver cómo Roma, esa gran civilización que nos dio tanto, también creó y perpetuó un sistema de trauma matrimonial tan profundamente arraigado que se necesitó una revolución religiosa completa para desmantelarlo. Y podemos ver cómo, incluso después del desmantelamiento, la memoria fue cuidadosamente enterrada, las fuentes fueron deliberadamente oscurecidas, las historias fueron reescritas para preservar una narrativa más cómoda sobre el pasado. La historia de la noche que las novias romanas más temían es una historia sobre poder y control, sobre cómo las sociedades normalizan el trauma a través de la ley y la tradición. Es una historia sobre silencio y memoria, sobre cómo las verdades incómodas son enterradas y olvidadas. Es una historia sobre supervivencia, sobre cómo las mujeres encontraron formas de soportar lo insoportable, de llevar trauma invisible mientras mantenían apariencias de normalidad. Es una historia sobre cambio, sobre cómo incluso los sistemas más profundamente arraigados pueden eventualmente colapsar cuando nuevos valores los hacen insostenibles. Y finalmente, es una historia sobre la importancia de recordar, de excavar verdades enterradas, de nombrar lo que una vez fue innombrable, de asegurar que los traumas del pasado no sean olvidados sino comprendidos, para que podamos reconocer sus ecos cuando reaparecen en nuevas formas. Flavia vivió hace casi 2000 años, pero su experiencia todavía habla a través de los siglos, un recordatorio de que el progreso requiere no solo avanzar, sino también mirar honestamente hacia atrás, no solo celebrar los logros de las civilizaciones pasadas, sino también confrontar sus crímenes. No solo preservar memoria, sino también recuperar los silencios, las historias que fueron enterradas porque la verdad era demasiado incómoda para que aquellos en el poder la enfrentaran.